Bueno, hola gente, Hola. ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a nuestra casa y continuamos en esta tarde trabajando un poco acerca del desarrollo emocional de nuestros hijos. Y como ya vimos en el video anterior, estamos llamados como padre y como familia mucho más que a desarrollar a nuestros hijos emocionalmente estables. Estamos llamados, estamos diseñados por Dios como padres para posicionar a nuestros hijos en lo eterno y para trabajar en que sus almas sean gobernadas por la vida en el Espíritu. Leíamos en el video anterior como el apóstol Pedro dice que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas, ¿no? Sí, así es. Bueno, entonces lo que queremos trabajar hoy es ir un poquito más profundo en esto y entender que el alma del ser humano fue configurada en la caída de Adán para vivir como toda la humanidad está viviendo. Romanos deja muy claro que por Adán todos traemos esa imagen, por el primer Adán todos traemos una naturaleza operando en nuestro interior. Y ahora nuestras emociones fueron configuradas. Adán es llamado alma viviente en el inicio, y toda la humanidad está viviendo manejada por las emociones, viviendo en el plano del alma y gobernada sus decisiones, gobernada su vida por las emociones, que son muy movedizas, son tan irracionales como mucha gente, por ejemplo, tiene miedo a volar en un avión, y si le preguntás, ¿volaste alguna vez en un avión? Sí. Te dicen que no. Entonces están experimentando algo aún en su cuerpo, como el pánico, como la ansiedad, sin haber experimentado subirse a un avión. O sea, sus emociones están apoyadas en un supuesto. Y Dios nos quiere liberar de eso, por eso nuestra responsabilidad como padres es llevar a nuestros hijos al entendimiento de todo lo que sucedió en la cruz, para que por la obra de la vida en el Espíritu en nosotros, nuestras emociones sean gobernadas y sean firmes. Hablábamos recién un poco cómo en nuestras emociones, por ejemplo, experimentamos la disonancia cognitiva. ¿Qué decíamos que es disonancia? Que sería algo que suena mal. Claro, algo que no concuerda. Básicamente la disonancia cognitiva es cuando hay una incoherencia, hay una desarmonía, no concuerda lo que pienso con lo que hago, ¿no? Y a veces lo decimos en modo de broma, ¿no? Nuestros hijos nos dicen, vamos a obedecer, no te voy a hacer más esto, no voy a estar más esclavo del teléfono. Sin embargo, ¿qué sucede? Somos clavos. Lo vuelven a hacer. Pero entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Consonancia cognitiva, o sea, que haya una coherencia, que suene bien, ¿no? Consonancia viene de la palabra sonido, sonancia de la palabra sonido. Entonces, que haya una coherencia, que haya un alivio en esa tensión que produce la desarmonía. Ahora, por la vida en el Espíritu, si entendemos la obra de la cruz, si entendemos el Evangelio en el que estamos viviendo y lo vivimos todos los días coherentemente, lo que va a suceder es que va a haber una consonancia cognitiva, una coherencia, una palabra muy importante en el ámbito de la familia. Ahora, ¿cómo sucede esto? Hablábamos recién de tres palabras muy importantes en el trabajo de los padres. Y en el plano del alma, los hijos y nosotros mismos necesitamos permanentemente entender que funcionamos por oír las cosas, y cuando las oímos, por repetición, las vemos, y al verlas, las entendemos. O sea, se hacen parte de nosotros. Por eso es muy importante que como padres trabajemos en la insistencia. Necesitamos insistir una y otra vez y repetirles. Pablo le dice a los Gálatas, para mí repetirles no es gravoso y para ustedes es mejor. Y si leemos bien las Escrituras, Dios permanentemente insiste y es monotemático sobre un tema fundamentalmente. ¿De qué habla mucho Dios en las Escrituras? De la supremacía de Cristo. ¿No? Dios es nuestro Padre, permanentemente nos habla de la supremacía de Cristo. Fue anunciado en el Antiguo Testamento, fue encarnado en Jesús de Nazaret durante 33 años y ahora es impartido a nosotros y lo expresamos. Cristo es el centro de todas las Escrituras, y eso se lleva adelante por el ministerio del Espíritu, por la obra del Espíritu Santo. Entonces, estamos llamados como padres permanentemente a hacer esto que estamos haciendo hoy. Insistir, repetir, para que oigan nuestros hijos, lo oigan una y otra vez. Cuando lo oyen lo suficiente, lo terminan viendo, y cuando lo terminan viendo, terminan entendiéndolo y se hace parte de su ser. Ana nos va a leer un texto en 2 Pedro que nos va a traer un poco de luz acerca de esto.
Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por un divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser partícipes de la naturaleza divina. Qué interesante que Pedro nos dice aquí que hubo un montón de promesas que Dios nos hizo previo a la cruz, y en la cruz esas promesas se llevan al cumplimiento y ahora nos ha sido dado todo lo que necesitamos para vivir en Cristo. ¿Por qué? Porque hemos sido hechos participantes de una naturaleza. Y este es el eje de la cuestión que necesitamos trabajar con nuestros hijos y multiplicarlo en las generaciones. En nuestro interior permanentemente va a haber una lucha de dos naturalezas. La naturaleza que venimos trayendo de arrastre, de inercia del primer Adán, contra la naturaleza de la cual somos hechos participantes por la obra de la cruz. Entonces, la lucha permanentemente es por un gobierno, porque las Escrituras hablan de que son naturalezas que viven, que operan, que reinan en nuestro interior. Y cuando se habla de reino, se habla de gobierno, de autoridad, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante? Fíjense, estamos hablando del alma y de las emociones y en realidad estamos hablando mucho de lo espiritual y de las Escrituras, porque en realidad el alma necesita ser notificada. Hay tres cosas que necesitamos entender acerca del el desarrollo emocional de nuestros hijos. En primer lugar, entender que el alma humana perdió el orden, ¿no? Perdió el protocolo, todo lo que Dios había diseñado. ¿Se acuerdan que hablamos en otros videos acerca de cómo fuimos diseñados para expresar a Dios, ser su imagen? Entonces, el alma había sido diseñada para eso. Había una idea, claro. ¿Para expresar a quién? Expresar a Dios. Somos su imagen y semejanza. Entonces, en primer lugar, el alma perdió ese orden, perdió el protocolo. El alma no sabe ahora cómo funcionar. Entonces, en segundo lugar, necesitamos entender que por la obra de la cruz, que permanentemente insistimos en esto, y ahí estamos otra vez insistiendo, y que oigan el mensaje de la cruz y que entiendan lo amplio del Evangelio de la cruz, que no es solo el ticket para ir al cielo y zafar de ir al infierno, sino que la obra de la cruz es mucho más amplia y tiene que ver con ser participante de su naturaleza, tiene que ver con pasar de tinieblas a luz, de enemigos a reconciliados, de huérfanos a hijos. O sea, entonces todo eso está en la obra de la cruz. Cuando el alma entiende que le ha sido devuelta esa posición inicial para expresar a Dios, es que el alma tiene la posibilidad de salir de lo que vemos, de las costumbres, de las tradiciones, de las filosofías, de la manera que todos los seres humanos funcionan, ¿sí? Y en tercer lugar, el alma necesita ser notificada, ¿sí? ¿De qué necesita ser notificada? De la realidad de lo que acaba de leer Ana Paula, de que fuimos hechos participantes de su naturaleza. Entonces, hay una lucha. Yo en mi espíritu ya recibí todo de Cristo. Ya soy salvo, soy regenerado, soy amigo, soy justificado. Toda la obra de la cruz ya está en mi espíritu, pero mi alma vive todos los días dudando, teniendo baja autoestima, ansiedad, estrés. Entonces, permanentemente el alma tiene que ser notificada y ahí es donde los padres tenemos mucha responsabilidad en insistir sobre nuestros hijos y notificarles permanentemente acerca de qué cosas obtienen por la obra de la cruz, qué cosas son a las que el Evangelio nos hace poder acceder y poder vivirlo en lo cotidiano. Así que, como dijimos en el video anterior, estamos llamados como padres a enseñarle a nuestros hijos a vivir por convicciones y no por emociones. Y no por emociones, porque las emociones son fluctuantes, son irracionables. Y si gobiernan nuestras emociones sobre toda nuestra vida, también nuestra vida va a ser fluctuante. Entonces necesitamos que nuestras emociones estén gobernadas por la vida en el Espíritu, y ese es el desafío que tenemos como padres, que tenemos como familia, de tomarnos estos tiempos para entender la vida en el Espíritu, para entender el Evangelio, para entender qué sucedió en el origen, para entender la obra de la cruz y poder vivirla permanentemente. Les repito, con esto terminamos: oír, ver y entender. Si oímos permanentemente por repetición, lo vamos a terminar viendo. Y cuando lo vemos, lo entendemos, se hace carne, se hace parte de nuestra vida y vamos a terminar viviendo eso. Así que bueno, un placer recibirlos, les mandamos un gran abrazo y hasta la próxima. Chao, chao. Nos vemos.